de avance, delimitando esto al método de los recursos, al método de los productos o a cualquier otro método que se relacione de mejor manera con la actividad económica o con el sector. Pero con independencia, después de haber registrado el ingreso contable, desde el punto de vista contable, respetando la norma contable vigente, ya sea NIF plenas, NIF pymes o NPIF, entramos a verificar si ese ingreso, que ha sido registrado obviamente en la cuenta 70, vinculado a contratos de construcción, sigue el mismo lineamiento desde el ángulo tributario. Y es ahí donde tenemos algunas complicaciones, ¿no? Que lo registrado contablemente pudiera ser que se parezca a lo tributario o pudiera ser que tenga una leve desviación o una desviación extrema. Eso es por un lado. Y por otro lado, es delimitar claramente cómo debo yo declarar el ingreso para efectos tributarios y cuál es la norma que me conlleva a decir cómo debo yo declarar en la casilla 301 el ingreso que debe ser grabado como pago a cuenta, ¿no? Y no ceñirme a lo que dice la factura. Aquí vemos un primer error, un grave error, que nos suele pasar como revisores a veces en auditorías tributarias preventivas, en que los colegas por mucho tiempo hemos visto la factura como un elemento base para declarar los impuestos. Y muchas veces tomamos a este documento como la base de la determinación del impuesto a la renta y los pagos a cuenta. Déjenme decirles que esto no es así y el primer acercamiento a la declaración del impuesto a la renta que yo debo tener como tal en mi contabilidad y en mi tributación es el artículo 57. Y vamos a hablar aquí en el artículo 57, en el numeral 2. Miren, ustedes aquí. Cuando hablamos del numeral 2, este numeral que está acá subrayado con amarillo, artículo 57, tenemos el numeral 1, que vende bienes, y artículo 57 tenemos el numeral 2, que venden servicios. Servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. Miren, esto es fundamental. Servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. Y entonces, Luis, aquí podría calzar tranquilamente los contratos de construcción. Claro que aquí calzan los contratos de construcción. Porque un contrato de construcción, imagínense que el Estado conmigo pacta hacer un puente o ganamos una licitación para hacer un puente, un colegio, una carretera. Es una prestación de servicios, ¿correcto? Pero que se ejecuta en el transcurso del tiempo. Ajá. 3 meses, 6 meses, 18 meses, 24 meses. Y entonces, ¿cómo debo yo reconocer los ingresos? ¿En qué parte aquí de la norma me dice con la factura? En ninguna parte. Tenga mucho cuidado, ¿ah? Y aquí dice que los ingresos se vengan de acuerdo con el grado de realización. Este tema o esta frase es la frase que debemos nosotros aprender. Si tú me estás hablando de declarar ingresos en un contrato de construcción, lo correcto es que yo defina, yo calcule, yo determine a través de un papel de trabajo propio qué significa grado de realización. Si yo no sé qué es grado de realización, Dios mío, ¿cómo es que pones en la casilla 301 el valor del ingreso? ¿Con la factura? De ninguna manera. Con la factura no vamos a determinar nosotros el nivel de ingreso. Y ese es uno de los puntos más importantes que tenemos. Y entonces, yo lo que quiero que aquí nos divemos de pronto, hoy con la clase modelo no vamos a ser expertos y decir ¿cómo yo debo declarar mi impuesto a la renta mes a mes? Yo soy asesor contable, asesor tributario de una empresa constructora, que tenemos muchísimas, que licitan con el Estado, que tenemos muchísimos, ¿no? Y entonces hay mucho
hay mucho trabajo en ese sector. Y es un trabajo que paga bien el servicio contable y el servicio tributario. Y como tal, a este sector, tú no puedes venderle el servicio contable y tributario cobrándole una sola vez. Tienes que cobrarle por el servicio contable y tienes que cobrarle por el servicio tributario. Son dos servicios totalmente independientes. Una cosa es cómo se hace la contabilidad y otra cosa es cómo se liquidan los impuestos. Porque los impuestos no se liquidan con una factura. Los impuestos se liquidan teniendo en cuenta cuál es el grado de realización o el grado de avance. Quiero decirlo de otra manera. Los impuestos se liquidan en función de lo que vas avanzando. Esta es una secuencia lógica que está conectada con la NIF 15. Tú tienes derecho a que te pague en la medida que hayas avanzado. Vamos a hacer un ejercicio muy práctico, ¿ya? Imagínese usted, estimado amigo, que usted conmigo compromete a trasladar un paquete de una ciudad a otra, ¿no? Usted compromete conmigo y por cada paquete que usted traslade yo le voy a pagar 1.000 soles. En el mes o en el año hemos pactado trasladar 100 paquetes en varios meses. Usted en el mes uno trasladó 10 paquetes. ¿Cuánto que le corresponde que le pague? 1.000 soles por cada paquete. Usted en el mes uno trasladó, hemos comprometido 100 paquetes, usted ha trasladado 10. ¿Cuánto le corresponde que le pague? 10.000 soles, pues, ¿no? En el segundo mes usted trasladó solo un paquete. ¿Cuánto le corresponde que le pague? Solo 1.000 soles. En el tercer mes usted cargó 25 paquetes. ¿Cuánto le corresponde que le pague? 25.000 soles. ¿Usted se da cuenta que esto es muy lógico? ¿Usted se da cuenta que la norma tributaria y la norma contable han conversado y han dicho, en la medida que tú sudes, tienes derecho al cobro? Y esto va en el sentimiento del grado de realización y grado de avance. Es decir, dime cuánto has avanzado, valoricemos ese avance y eso es lo que te corresponde a ti cobrar y lo que me corresponde a mí pagar como cliente. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es grado de realización y grado de avance? Ingreso será lo cumplido en función de lo que hemos comprometido. Si he cumplido 3 de 10, mi ingreso será el 30%. Si yo he cumplido 7 de 10, mi ingreso será el 70%. Entonces, esto que está regulado en el artículo 57, que llamamos devengo tributario, debe llevarnos a la reflexión. ¿Y cuál es esa reflexión? Oye, yo estoy declarando el ingreso en función de la factura. Dios mío, ¿y dónde está eso regulado? No es que toda la vida lo he hecho y nunca me ha pasado nada. ¿Alguna vez uno te ha agüitado? No, nunca me ha agüitado. Por eso no te ha pasado nada, pues porque nunca te han agüitado. Los contratos de construcción se alinean a reconocer un ingreso tributario en función del grado de avance y grado de realización. Nunca lo olvides. En función del grado de realización. ¿Qué significa eso? Necesitamos tener una cuantificación efectiva de cuánto hemos avanzado. Y esa cuantificación, Sunano da tres métodos. Miren, fíjense acá. En ninguno dice en función de la factura. Jamás dices. Ni nos da tres métodos. Y estos métodos los vamos a estudiar más ampliamente en el propio curso, ¿no? ¿Y cuáles son esos métodos, Luis? Tres métodos. Mide tú el grado de realización o el grado de avance, uno, a través de una inspección. ¿Cómo es esa medición? Esa medición a través de la inspección de lo ejecutado es que alguien venga y verifique cuánto has avanzado, con sus dos ojos y con su expertise. Ustedes han visto esos tasadores que llegan a tu oficina, a tu local, toman unas fotos, piden el plano, piden el HRPU y en la tarde ya te dicen, vale 240.000 dólares. Ese es igualito a la inspección de lo ejecutado. Inspecciona y una mente experta, un perito experto, define tu grado de avance y tu grado de realización.
Esa es una forma de medirlo, pero no es la factura. La segunda forma de medirlo es determinar el porcentaje que resulte de relacionar lo ejecutado sobre el total a ejecutar. Luis, yo me comprometí con 100. ¿Cuántos has hecho? 14. Entonces vas 14%. Luis, yo me comprometí a hacer 100. ¿Cuántos vas? 27. Entonces vas 27%. ¿Cómo se hace en este método? Se cuantifica lo avanzado en relación a lo comprometido, ¿no? Si tú conmigo te has comprometido a hacer 100 kilómetros, la pregunta es ¿cuántos kilómetros vas? En este mes he hecho 18, entonces tu ingreso es el 18%. En el segundo mes hice 2, tu ingreso en ese mes es 2%. Porque el ingreso está relacionado directamente con el grado de avance. Si el grado de avance me da un porcentaje de avance, el ingreso es el mismo. ¿Cuánto has avanzado? La mitad. Entonces tu ingreso es la mitad. ¿Cuánto has avanzado? El 25%. Entonces tu ingreso es el 25%. Pero de ninguna manera aparece la factura. Entonces, quienes estamos en contratos de construcción deben pedir asesoría tributaria inmediata si ustedes siguen el día de hoy declarando los ingresos sobre la factura. Tarde o temprano van a tener un golpe mortal por parte de la fiscalización tributaria. Tengan cuidado con ello. Quien esté declarando los ingresos en función de la factura pudiera no estar respetando el artículo 57. ¿Ya? Sin embargo, hay un artículo 36 que después nos va a decir también el cómo vamos con el pago a cuenta. Luis, porque esto es para renta anual. Así es. Pero el pago a cuenta podría tener un factor distinto. Claro que sí. Y ese factor es distinto podría estar en función de la valorización. Así es. Pero la valorización está alineado a la factura. Algunas veces sí, algunas veces no. Por eso que el artículo 57 de renta debe alinearse con el artículo 36 porque podríamos encontrar opciones distintas. Y vamos a verlo acá. Y el tercer método que yo tengo que tener en cuenta es otro grado de realización o otro grado de avance. Está en función de los costos incurridos sobre los costos presupuestados. Y aquí viene el tercer método, el método que más usamos en los temas de construcción. ¿Qué me dice el tercer método? El tercer método me dice, suma los costos incurridos del periodo del mes y lo divides entre los costos presupuestados, entre los costos totales. Esa es otra forma de mirar los avances. Si yo tengo un costo de 10 millones y en este año o en este mes avancé 15% de los costos, 1,5 millones, mi ingreso es 15%. Estas son las tres metodologías obligatorias del devengado tributario, principalmente los contratos de construcción, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero de ahí nos vamos a otra situación de reconocimiento de ingresos, que es el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Y cuando yo uso el artículo 63, a diferencia del artículo 57? Lo vamos a usar en una situación distinta cuando el contrato de construcción corresponda a más de un ejercicio grabado. Entonces el artículo 57 ya no se aplica en ese caso, ya no se aplica. ¿Y es obligatorio aplicar el artículo 63? Lo es, lo es. Y entonces aquí tenemos dos metodologías. La metodología de lo cobrado, ¿no? Y la otra metodología es la metodología del devengado del 57. Lo cobrado y por cobrar de los trabajos ejecutados. Aquí es lo cobrado y aquí es lo cobrado y por cobrar de los trabajos ejecutados. ¿Qué significa esto? Este es un esquema idéntico a los costos incurridos sobre los costos totales. Es decir, lo cobrado y por cobrar obedece al grado de avance y grado de realización de lo que yo tengo derecho, me hayan pagado o no me hayan pagado. Pero de ninguna manera
ninguno de los dos métodos, el 63 o el 57, nos habla de lo facturado. Ahora, ya en la práctica, podemos ver que en el reglamento nos ayuda con el tema de la valorización, que luego solo vamos a ver en clase. Pero hoy quiero que sepan que estos métodos están regulados y están vigentes desde el 1 de enero del año 2019 y muchos de nosotros no lo aplicamos. Muchos de nosotros seguimos trabajando con la valorización y con la factura, pero nos olvidamos de la determinación del impuesto a la renta en función de la metodología que nos da la ley del impuesto a la renta. Dicho esto, en la clase modelo anterior hicimos un ejemplo que hoy día vamos nuevamente a repasar porque para algunos se les hizo complejo, ¿no? ¿Y de qué se trata? Muy sencillo, ¿no? Tenemos una obra que hemos ganado por 27 millones. Ahí está la obra. Esa obra hemos ganado por 27 millones. ¿Ok? Muy bien. Esta obra que hemos ganado por 27 millones, Luis, vamos a verificar el grado de avance y el grado de realización. ¿Correcto? Empecemos. ¿Cómo trabajamos el grado de avance y grado de realización? Vamos a ir por el inciso B. ¿Por qué vas a ir por el inciso B? Porque esta es una obra de 3 meses que empezó en noviembre. Noviembre, diciembre y enero. Coge 2 ejercicios. Estoy obligado, de acuerdo a ley, a indicar cuál es la metodología que voy a plasmar por ser un contrato de construcción. En este caso vamos a ir por el inciso B del artículo 63. ¿Y qué nos dice el inciso B del artículo 63? Que reconozcamos lo ejecutado por ejecutar, perdón, lo cobrado por cobrar de lo ejecutado, que en otra terminología será lo que has avanzado en función a los derechos de cobro. Y el método alineado es el método de los costos. ¿Ok? Entonces, este trabajo tiene un costo presupuestado de 18 millones. ¿Sí? Es decir, yo tengo un contrato de 27, pero aparentemente voy a ganar 27 menos 18, 9.000 soles. 9 millones, perdón. Pero este es presupuesto, no necesariamente es así. Fíjense ustedes, cuando ya incurro los costos reales, ¿qué me da? 18 millones aquí y tengo 18 millones acá. Como verán, este es presupuestal y este es real. Pero el presupuesto estuvo muy bueno, estuvo muy cercano. ¿Qué tenemos aquí? Los costos 2025 y los costos 2026. ¿Correcto? Ahí están los costos reales. Sin embargo, estos son los costos reales ejecutados. Vamos a ir con los costos incurridos, ¿no? Los costos incurridos que tenemos aquí, 6, 6, 5. Aquí vamos a ajustar el cuadro porque estos dos costos, noviembre y diciembre, deberían sumar 12 millones y no suman acá los 12 millones para hacer los ajustes, ¿ya? Y aquí enero 2026 deberían sumar los 5 millones, ¿ya? Aquí los costos los vamos a ajustar porque debería cuadrar con este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito es verde, amarillo, debe cuadrar con estas cifras de acá, ¿ya? Porque estos son los costos incurridos y estos son los costos incurridos reales. Al tener los costos incurridos reales con los de acá, deberían estar los 12 millones acá. Vamos a ajustarlo, ¿ya? Para que quede cuadrado. Cuadrado. ¿Cómo sería aquí? Vamos a ponerle 2 millones más, 4 millones. Ahí tenemos 10. Para 12 millones sería 12.708.603. Vamos a sumar, ¿ya? Más y más. Aquí vamos a ponerle depreciación, zarposto, alquileres. Vamos a ponerle acá 2 millones más. Vamos a ponerle aquí. Borramos este y vamos a ponerle la cifra que corresponda. 2.645.000. 2.645.336. Listo. Ahí tenemos los. ¿Está bien? 2 millones. ¿Cuánto era? 2.645.336. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, los otros son 5 millones 2026.
Costo 2026 para 5 millones. Vamos a ponerlo acá con 1. Vamos a ponerlo acá con 500. Vamos a ponerlo acá con 500 más. Ya está. 5.013. Vamos a restar estas dos cifras para que haga sentido, ¿no? 395. Vamos a borrar este. 836. 836, 298. Ahora sí. Ahora hace sentido, ¿no? Ahora sumámoslos. Ahí están los costos incurridos, ¿no? Entonces los costos incurridos 2025 son 12 millones. Acá está, 12 millones. Y el costo incurrido 2026 son 5 millones. Ahí están los 5 millones. Ahí están los 18 millones. Recuerden que esto es presupuestado, que puede ser el presupuesto interno de los ingenieros de la empresa, que sería el más sugerible, o en su defecto, el presupuesto propio del expediente, que a veces es malísimo. Para los que están en contratos de construcción deben saber que esto es malísimo. Aquí tenemos los ingresos del año, los costos del año 2026, que son estos. Y ahora sí nosotros vamos a correr en definir qué hay. Además, en el mismo mes de noviembre nos han dado un adelanto de 4 millones. Adelantos que se van a aplicar con las dos primeras valorizaciones, es decir, con la valorización de noviembre y la valorización de diciembre. Y el anticipo que nos han dado es el 1 de noviembre del año 2025. Entonces, vamos a definir la premisa. La premisa es un contrato de construcción celebrado, ganado por 27 millones, ¿ya? Que se ejecuta en 3 meses, noviembre, diciembre y enero, que nos dan un adelanto en el primer mes, el 1 de noviembre, de 4 millones y que esto lo vamos a aplicar contra las dos siguientes valorizaciones, la valorización de noviembre y la valorización de diciembre. Y que los costos estimados son de 18 y que los costos reales del todo el proceso es 18 millones 118. Que los costos reales incurridos en los dos primeros meses o en el año 1 son 12.708.603 y que los costos del año 2 son 5.409 y con esto yo ya tengo toda la premisa para avanzar. Seguramente que en noviembre lo único que yo tengo son los 4 millones de anticipo. Y como son anticipo, significa que no hay ingreso. Y la única factura que tengo en noviembre es la factura del anticipo, no tengo otra más. ¿Por qué no tengo más? Porque lo de noviembre se valoriza al último día del mes de noviembre y el documento de valorización sale en los primeros días de diciembre. Por lo tanto, yo tendría el devengado de noviembre, pero no tengo lo facturado de noviembre. Lo facturado de noviembre normalmente en la práctica se factura los primeros días del siguiente mes, de diciembre. En algunos casos se factura meses después, pero lo que no debemos dejar de pasar es que ya existe un devengado tributario también por grado de avance y grado de realización, que en este caso es por el devengado tributario. Entonces, vamos al mes de noviembre. ¿Qué tenemos en el mes de noviembre? Tenemos un anticipo de 4 millones más IGB, porque está grabado. Ahí están los 4 millones. Y entonces, ¿cuál es el registro contable? Naturalmente que hay una factura emitida. Hay un débito fiscal, 720, porque si yo facturo un anticipo, ya tengo la obligación del IGB completo. Y tengo una cuenta por cobrar comercial de 4 millones. Recordemos esto, que si es verdad no hay ingreso contable, pero hay IGB que pagar, hay débito fiscal. Y entonces tenemos que nosotros ante esta factura de compra o de anticipo, si no quieres pagar IGB, controlar también tu tema de anticipos, ¿no? Si a mí me dan anticipos, yo a mis proveedores fuertes también les doy anticipo. ¿Por qué debiera hacer esto? Porque el débito fiscal me puede ganar y al ganarme me golpea con mi flujo de caja. Entonces el asiento contable es 12.40 a la 12. ¿Hay una factura? Sí la hay. ¿Hay dinero que ingresó a la cuenta? Sí, 4.720.000. ¿Qué cosa es eso? Un anticipo. Pero si hay factura, pero no hay ingreso. Claro, no hay ingreso, no hay cuenta de ingreso, porque no tenemos ingreso en este momento. En este 1 de noviembre lo único que tenemos es anticipo.
Conforme el anticipo es cobrado, ingresa a la cuenta, muere la cuenta por cobrar emitida y nosotros procedemos con la autodetracción porque el proveedor nos ha pagado todo. Perdón, el cliente nos ha pagado todo. Como el cliente nos ha pagado todo, nosotros procedemos con el 4% a depositar directamente a la cuenta de detracciones. Hacemos la autodetracción. Hasta ahí, lo único que tenemos facturado en noviembre es el anticipo, no tenemos más. Ya que lo que yo voy a avanzar en noviembre se factura recién en diciembre. Pero eso no quita que yo como contador, ¿no? Determine el grado de avance y realización de noviembre. Pregunta, ¿en noviembre hemos avanzado? Y la respuesta es sí, porque si tú tienes costos incurridos en noviembre, si tienes costo de obra de noviembre, significa que a la obra ya le has metido cemento, fierro y mano de obra. Por lo tanto, si tenemos 6 millones de costos incurridos sobre 18 millones de costos presupuestados, estos dos amarillos, yo lo divido y digo, ¿cuánto he hecho de costos? 6 millones. ¿Pero cuánto he presupuestado? 18 millones. Entonces, ¿cuánto voy? Según la metodología que tenemos acá, nuestro grado de avance, nuestro grado de realización del artículo 63 está relacionado con el inciso, con el artículo 57, ¿correcto? Dice, se considera como importe por cobrar el monto que resulte de facturar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el inciso B del 63 es igualito que el 57, que el 57 de la ley, ¿correcto? Y entonces, ¿qué me dice el artículo 57? Vamos a ver acá. El artículo 57 me dice, usa cualquiera de los tres métodos que yo te doy. Y en los tres métodos que tú me das, voy a usar el método de los costos, el C. ¿Y cuál es el método de los costos? Divide tú el costo incurrido sobre el costo total. ¿Y cuál es el costo incurrido aquí? 6 millones. ¿Y cuál es el costo total? 18 millones. Luis, pero el costo real es 18 millones 118. ¿Por qué no tomas ese? Porque yo en noviembre no sé, pues. En noviembre no sé cuál es el costo que se va a incurrir, ni que fuera mago. O adivino. Yo tengo el costo presupuestado y en base a ello ya tengo mi grado de avance. Entonces yo diría, ¿cuánto hemos avanzado en función de los costos presupuestales? 34,72 hemos avanzado. ¿Cómo lo has hecho? Los costos que he incurrido sobre los costos presupuestados. ¿Cuál es tu grado de avance? ¿Cuánto has avanzado bajo esta técnica? Oye, mi grado de avance es 34,72. Muy bien, como tu grado de avance es 34,72, ahora yo quiero saber tu ingreso. ¿Cómo será tu ingreso? El ingreso es el importe comprometido, 27 millones por el grado de avance. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un valor ¿de cuánto? De 9.375.519. Eso es lo que tenemos ahora, ¿correcto? 9.375.519. Muy bien. Vamos a ver acá. Ese es mi grado de avance. Eso es lo que yo tengo derecho a cobrar. Y por lo tanto, ese será mi ingreso. ¿De cuándo? De noviembre. Porque en noviembre yo tengo costos, vamos a ponerle rojo, de 6 millones, pero con esos costos de 6 millones me muestra un grado de avance 34, que lo multiplico por el ingreso pactado y mi ingreso va a ser 9 millones. 9 millones en mi ingreso, 6 millones en mi costo. ¿Y cuál es el método acá que tenemos? Empezamos a trabajar el grado de avance. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cuánto de costos incurridos al mes tienes? 6 millones. Ahí están los 6 millones. Estos son los costos. 6 millones 250 436. Ahí está. Vamos a ponerlo con rojo porque son costos. ¿No? Pero ¿cuál es mi costo presupuestal? 18 millones. Divide los dos, ¿qué me da?
Grado de avance, 34%. 34,72. Este 34,62 lo multiplicamos por los 27 millones y ¿qué me da? Me da mi grado de avance del mes. ¿Cuánto es? 9,375,000. Eso es lo que tengo ahora como grado de avance, como ingreso. Y de ninguna manera lo he sacado de la factura, lo he sacado de mi metodología tributaria. Ahora, ¿cuánto es la valorización real? Ingenierilmente vamos a decir que es lo mismo. Pero ¿cuánto es aceptado por el cliente? Un importe menor. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra valorización, pero cuando alguien nos va a pagar y nos revisa, nos da un importe menor. ¿Cuánto menor tiene? Por alguna diferencia. Quienes me van a pagar, con sus ingenieros han revisado y dicen que yo tengo un importe menor de 140,633. Porque aparentemente no hemos recibido o no hemos realizado las partidas que corresponden y por lo tanto me toca un importe menor. La pregunta es, ¿y sobre qué me van a pagar? ¿Sobre lo que yo he calculado como ingreso o sobre lo que ellos me han aprobado? Sobre lo que ellos me han aprobado. A lo que me han aprobado, yo le descuento ya el anticipo que me han pagado, porque me lo pagaron. Y el trato es que lo descuente al 50%. Entonces, los 9,234,000 le descuento los 2 millones. ¿Y qué voy a facturar? Aquí voy a facturar esto. Pero esta factura, ¿cuándo se hace? Se hace en diciembre. No se hace en noviembre. Se hace los primeros días de diciembre. Entonces, la pregunta es, en el mes de noviembre, ¿cuántas facturas tengo? Solo tengo una, el anticipo. En el mes de noviembre, ¿he avanzado la obra? Claro. En el mes de noviembre, según esto, yo he avanzado 34,72. Por lo tanto, ¿no hay más facturas en noviembre? No, solamente hay una, la del anticipo. ¿Cuánto deberá declararse en la casilla 301? ¿Cuánto declararás en la casilla 301, ya que la única factura que hay es la factura de anticipo? ¿Cuál es el valor que debe ir en la casilla 301? Según esto, cero, nos dice Jorge Eduardo. ¿Seguro? Eso me quiere decir que en noviembre no hay ingreso, Jorge. ¿Cierto? ¿No hay ingreso? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es el ingreso de noviembre? ¿Coinciden con cero? ¿Cuánto es el ingreso de noviembre? El adelanto. No, es que el adelanto no es ingreso. El ingreso de noviembre, según la norma tributaria, está supeditado al grado de avance. ¿Cuánto has avanzado? 34,72. Entonces, el ingreso de noviembre, ¿cuánto es? 9,375,000. Si es verdad, acá está el ingreso como asiento contable, cuenta 70. Luis, pero ¿este asiento de cuánto es? Es un asiento de noviembre. ¿Cómo vas a hacer un asiento de noviembre si la factura la haces en diciembre? ¿Y quién te ha dicho a ti que tengo que registrar mi ingreso con la factura? ¿Y entonces con qué lo registras? Con mi papel de trabajo. Mira, acá dice no emitida. ¿En qué parte dice factura emitida? Acá estamos hablando de una factura no emitida. ¿Y cómo registras este asiento? ¿Con qué papel? ¿Con tu papel de trabajo? Sí, porque factura no hay. Claro que no hay factura. La factura todavía te la entregan o te la emiten los primeros días de diciembre, cuando tú aceptas la valorización de 9,234,000. Esta metodología la tenemos que aprender para tener claro cómo funciona la declaración de ingresos en relación a los contratos de construcción. Si no tenemos eso, miren, hemos visto empresas con desfases de 3 millones, de 4 millones. Tenemos en la práctica, estimados amigos, obras que no nos pagan en el ejercicio 24 y lo cobramos en el 25. ¿Y saben cuándo declaran el ingreso? En el año 2025. Y no tienes costos en el año 2020. Mira, el año 2024 tú terminaste la obra. El año 2025 te deben 2 millones y recién te pagan. ¿Y saben cuándo declaran el ingreso? En el año 2025. La pregunta, ¿y qué costo le vas a meter en el año 2025? Si ya no tienes costos. Eso se debió declarar en el año 2024 por grado de avance y grado de realización. En el 25 ya no hay nada, solamente hay un tema de cobro. Pero algunos me dicen, Luis, pero todavía no he facturado.
¿Y eso qué tiene que ver? Si tú no facturas, igual tienes que reconocer el ingreso y como verán, aquí en noviembre no hay factura, pero está reconocido el ingreso. Un ingreso que tiene que ver con una cuenta por cobrar no emitida, con la muerte de un anticipo que suma los 9 millones. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos en noviembre el último asiento y se acabó el último asiento de noviembre. Entonces tenemos dos asientos en noviembre. La primera de ellas, el cobro del anticipo con una factura. Y lo segundo de ellos es el registro del ingreso con un papel de trabajo, que es este. Tiene nada que ver con la factura. Y entonces si tú me dices en noviembre, ahora sí, conociendo los valores, ¿sí? ¿Cuánto será la base para el IGB de noviembre? Base para IGB. Y allí la única base que tenemos es la factura emitida, no tenemos más. Entonces, en la casilla 100, ¿sí? Correcto, solamente el anticipo, nada más. En la casilla 100 van los 4 millones y se acabó el tema. ¿Y la base para renta cuánto es en este año? ¿Cuánto será la base para renta? De acuerdo con mi papel de trabajo, ya que no existe factura, mi base para renta la tengo clara. ¿Cuánto es? La casilla 301, 9.375.519 por el avance. Y esto está en el artículo 63 y esto está en el artículo 57. Entonces tú tienes que tener claridad de cómo funciona. Pregunta, ¿y con qué está sustentado esa casilla 301 de 9.375? ¿Con alguna factura? No hay, porque esa factura recién se emite en diciembre con mi papel de trabajo. ¿Y cuál es mi papel de trabajo? Este es mi papel de trabajo. El grado de avance, el grado de realización. ¿Ok? Esto sigue una secuencia que debemos tener en cuenta. O sea, si vamos a hacer tributación de una empresa constructora, es una tributación especializada. No se meten pleitos. Consiga asesoría tributaria. Si usted va a hacer una tributación de minería, es especializada. De hidrocarburos, es especializada. De inmobiliarias, es especializada. Cada sector tiene una forma distinta que contabilizar y tratar los impuestos. Y esto lo va a ver usted en el artículo 56. Pero por último, antes de irnos, Luis, en el reglamento existe el artículo 36. Ajá. Y ese artículo 36 me habla de los pagos a cuenta. Ajá. Pero los pagos a cuenta es distinto del devengado del 57 y del 36. Claro que es distinto. Es que los pagos a cuenta se realiza para pagar el pago a cuenta, pero no necesariamente calza con la metodología de determinación del impuesto a la renta anual, ya que para determinar el impuesto a la renta anual tenemos en los contratos de construcción dos situaciones, el método de lo percibido y el método de lo devengado, el inciso A del 63 o el inciso B, pero el inciso B hace sentido con el artículo 57, con el numeral 2. Entonces, ¿por qué está hecho dos veces el artículo 63? No lo sé. Lo único que para que tú sepas es que se tiene que aplicar y que el artículo 63, el inciso B, es equivalente al grado de avance del artículo 57. Pero cuando nos encontramos con un pago a cuenta, ¿sí? ¿Sí? Cuando nos encontramos con un pago a cuenta, el pago a cuenta sigue una línea distinta a la determinación del anual. Y entonces tenemos que tener claridad, Luis, ¿y qué hago con los pagos a cuenta? Fíjate, en los pagos a cuenta dice esto y con esta reflexión nos vamos a ir el día de hoy. En el caso de acogerse al artículo 63 de renta de la ley, ¿qué significa eso? Que yo voy a determinar en función de lo ejecutado, sea este se encuentre cobrado por cobrar. Es lo ejecutado que esté por cobrar o lo haya cobrado, pero que esté ejecutado. Considerarán como ingresos netos del mes para los pagos a cuenta, es decir, una línea distinta ya, la suma de los importes cobrados y por cobrar de los trabajos ejecutados. ¿Y qué es eso?
El devengado tributario. Cobrado y por cobrar de los trabajos ejecutados. Ya nos dijo cómo. Grado de avance en cada obra durante dicho mes. Esa es la regla general. ¿Cuál es la regla general? ¿Cuánto has avanzado en el mes? 17%. Ya, ese es el pago a cuenta que tienes que hacer. Esa es la regla primigenia, la primera regla. Tú dime cuánto has avanzado, no me importa tu factura. Tu papel de trabajo es el que me importa. Cuando te van a auditar, te van a pedir el papel de trabajo. Ya, dame tu grado de avance. ¿Qué metodología has aplicado? El C, los costos, ya. ¿Cuáles son tus costos del mes y cuál es lo presupuestado? Ya, en base a eso me pagas pago a cuenta. Ahora viene la salvedad. Y esta salvedad nos puede ayudar muchísimo para alinearnos a las valorizaciones. En caso de obras que requieran la presentación de una valorización, Luis, yo valorizo. Aquí viene el tema de sección o el tema adicional que usted puede trabajar los pagos a cuenta. Entonces, Luis, lo estaba haciendo bien. Sí, pero la idea es que no sabías que lo estabas haciendo bien. En el caso de obras que requieran la presentación de valorizaciones por la empresa constructora o similar, ¿correcto? Si requiere valorizaciones, si usted hace valorizaciones, se considera como importe por cobrar el monte que resulte de la valorización de los trabajos ejecutados en el mes. Entonces, Luis, esta partecita me dice que sí puedo yo declarar mi 301 en función de mi valorización ingenieril. ¿Será eso verdad? ¿Es correcto lo que dice aquí que la valorización ingenieril, ya, por lo otro ya entendí, que de pronto lo he hecho mal, pero en el pago a cuenta sí puedo ir por la valorización? La regla general te dice que no, pero esta regla particular te dice, en el caso de obras que requieran la presentación de una valorización, sí, yo valorizo, como las empresas constructoras o similares, se considerará como importe neto la base del 301, el monto que resulte de efectuar una valorización de los trabajos ejecutados en el mes correspondiente. Entonces, Luis, yo he ejecutado en el mes de noviembre, esta es mi valorización, perfecto. Luis, yo tengo una valorización de noviembre y de octubre de uno solo, esa no es correcta. Tiene que ser de ejecutados en el mes, tendrías que disgregar dos valorizaciones. Entonces llegamos a la conclusión de que con independencia del primer párrafo antes del punto, el grado de realización y el grado de avance es bajo la metodología. Aquí nos podemos saltar a la valorización y es ahí donde vamos a perfilar un poco más que la valorización ingenieril del mes puede ser mi base para pagos a cuenta. Sí, Luis, entonces calzaría con mi factura del próximo mes. Y podríamos alinearnos que la valorización me sirve y me hace menos complejo el tema de la determinación del pago a cuenta. Por lo tanto, la factura de diciembre pagará IGB por diciembre, pero estará valorizado lo de noviembre, porque normalmente lo facturado es lo valorizado. Y con esto nos vamos a quedar